La publicación es solo el primer paso de la estrategia de distribución. Si tú te quedas solo con el alcance orgánico que genera tu contenido, vas a estar desperdiciándolo y se va a morir entre los millones y millones de posteos que existen en internet al día. Le dedicaste demasiado esfuerzo y demasiada edición y demasiado tiempo como para que dure solamente 3 horas al aire. Por eso es importante crear una estrategia de PR de contenidos. Así como las personas necesitan más personas para conectarse en círculos sociales, lo mismo sucede con tu contenido. Una de las recomendaciones que te doy es que generes contenido evergreen, si puedes hacerlo. Esto quiere decir que es contenido que no caduca, que hables de cosas que siempre son relevantes y que trates de no atarlo a un evento necesariamente. Vamos a hablar en una clase siguiente sobre la agenda de publicación, pero por evergreen me refiero a que no trates de poner datos que van a cambiar. Por ejemplo, no menciones en un contenido que 300 personas nacen al día si ese número está creciendo, porque cuando sean 400 ese contenido ya no va a ser vigente. Entonces, cuando creas, trata de que seas siempre evergreen. Pero el PR de contenidos va mucho más allá de solamente hacer un contenido que nunca muera, sino de utilizar estrategias y tips que pueden ayudarte a que se difunda mejor. En Facebook, una de las cosas que más funcionan son los grupos. Facebook es una red, es una comunidad de personas que son amigos o compañeros o que tienen intereses en común. Recientemente el algoritmo cambió y dejó de darle mucha proyección o mucho espacio a los medios o a los creadores, a las fanpages, pero le sigue dando muchísima relevancia a los perfiles. Entonces digamos que tú estás presentando o creaste un contenido sobre Apple, estás hablando sobre algún producto de Apple y lo publicas en tu fanpage y solamente vas a tener un alcance limitado. Pero si tú en tu perfil personal buscas un grupo sobre Apple Fanboys que tiene 300,000 miembros y ahí compartes ese contenido, sabes que a todos esos 300,000 personas les va a parecer relevante tu contenido porque ellos son fans de Apple y tú hiciste un contenido sobre Apple. Entonces ve a esos grupos y distribuye ahí el contenido. Hay miles y miles y miles de grupos en Facebook con muchísimas personas ahí adentro. Y lo mismo lo puedes hacer con otros medios. Por ejemplo, en Juan Fútbol hicimos en algún momento este proyecto que se llamaba la Social Network Football League. Este era los diseños de las redes sociales como si fueran equipos de fútbol y era un proyecto al que le dedicamos mucho tiempo y nos gustó muchísimo y requería mucho diseño gráfico y estábamos muy orgullosos de él, pero cuando lo publicamos, pues parece que no a muchas personas le interesó y no tuvo el impacto que nosotros creíamos que iba a tener. Y en vez de dejarlo morir, lo que hicimos fue contactamos a las páginas, a los blogs, a las marcas que hablan más sobre marketing deportivo y les escribimos y les dijimos, oigan, hicimos este contenido, hicimos este ejercicio, tal vez les interesa. Una de ellas fue Footy Headlines, que es una de las páginas sobre marketing deportivo, jerseys, zapatos, playeras, lo que sea, balones de fútbol más grande del mundo y entonces ellos le dedicaron un artículo exclusivamente a eso. Una vez que Footy Headlines lo puso, entonces todos los medios que siguen lo que hace Footy Headlines o que están pendientes de lo que hacen, lo retomaron y tuvo un alcance global, o sea, este tipo de contenido llegó a Japón, a Rusia, todo el mundo estaba hablando de lo que hicimos nosotros gracias a que Footy Headlines lo puso donde la gente lo iba a ver. Inclusive pasó algo muy curioso que es que el CEO de Foursquare nos escribió para pedir que hiciéramos el jersey de Foursquare y lo hicimos, a fin de cuentas lo cumplimos, que ese es otro tema que vamos a hablar sobre una forma de PR de contenidos, es el fan service. El fan service es utilizar el alcance de otra persona a tu favor. Entonces pongamos el ejemplo de este CEO de Foursquare. Sabemos que él tiene muchísimos seguidores y sabemos que si le hacemos el jersey que él quiere, lo va a compartir a sus millones de seguidores. Entonces esta especie de fan service sirve mucho para ilustradores, por ejemplo, que ilustran a personajes o actrices o a cantantes y los etiquetan con el fin de que ellos pues felices de que los estén dibujando, compartan su contenido y tengan la posibilidad de ser visto por muchísimas más personas. Utilizar el alcance de otras personas a tu favor es una buena práctica. Lo puedes hacer incluso en Twitter. En Twitter, ahora que puedes ver todos los replies de las personas, si tú buscas ciertos tuiteros con muchísimo alcance y hace sentido compartir tu contenido conforme a algo que ellos publicaron, te va a ayudar porque mucha gente sigue a Ashton Kutcher, por ejemplo. Y si Ashton Kutcher habla sobre un nuevo producto de Apple y tú hiciste un video sobre el nuevo producto de Apple, puedes contestarlo en ese tweet que él puso. Y entonces todos los seguidores de Ashton Kutcher, cuando abran ese tweet, van a ver tu video y van a poder interactuar y es una forma de hacer PR de contenidos. Algo que es muy importante es que no tienes que volverte un spam andante, no tienes que andar distribuyendo tu contenido por todos lados y pegando los links en todos los comentarios y posteos que tienes. No seas incómodo, habla cuando tenga sentido que hables.
y súbete a las personas o cuélgate de la influencia de las personas que hacen sentido con lo que tú estás comunicando, si no, no tiene como tal una estrategia detrás. Y revive cuando tenga sentido. Eso es otra cosa importante. Si tu contenido es evergreen y lo hiciste, por ejemplo, casado con el tema del feminismo, entonces lo hiciste para el 8 de marzo, que es el Día Internacional de la Mujer. El siguiente año va a existir otro 8 de marzo y entonces tu contenido vuelve a tener sentido. Lo mismo pasa con Navidad, lo mismo pasa con ciertos hechos específicos. Por ejemplo, el caso de iMexican. El caso de Mexican es un contenido que es evergreen, porque sí, nació con el pretexto de que Del Toro ganó un Oscar, pero nunca mencionamos si lo ganó o no lo ganó, cuándo lo ganó, ni siquiera mencionamos los nombres de las personas que salen. Hablamos sobre México y sobre lo orgulloso que te debes de sentir de representar a ese país. Entonces, cada vez que un mexicano hace algo bien en el mundo, ese video cobra sentido y cobra visitas de nuevo. Cuando México le ganó en el Mundial a Alemania, la gente compartía el video, aunque nosotros no lo hicimos en lo absoluto nada que ver con fútbol, pero habla sobre cómo los mexicanos somos underdogs y podemos ganar y podemos estar en los lugares top del mundo. Entonces, eso es muy importante. Una vez que tu contenido tiene sentido, de volver a vivir o de volver a salir al aire, hazlo, no desaproveches esa oportunidad. En la siguiente clase vamos a hablar sobre la agenda de publicación y cómo cazar estos momentos específicos en donde vale la pena hablar de algo. Te veo en la siguiente clase. Uno de los errores más comunes de los creadores de contenido es creer que tienen que tener una opinión sobre todo y que tienen que hablar sobre todos los temas a los cuales la gente le interesa. La realidad es que no, la realidad es que tendrías que hablar solo de las cosas que tienes algo que decir. Ya lo vimos en el módulo 2 cuando hablamos sobre el mensaje. Si tienes algo que decir, dilo, si no, no importa. Cuestiónate si a la gente que te sigue le interesa tu opinión sobre un tema específico. Pongamos de ejemplo el estreno de una película de Marvel. Si todo el mundo está hablando del estreno de una película de Marvel y si tú te dedicas a hablar sobre tecnología, bueno, pues tal vez puedes hacer un especial sobre qué tecnología se desarrolló para grabar la película. Si tú te dedicas a viajes, tal vez puedes encontrar un lístico o un listado de los lugares o los países donde se grabó esa película. Pero si tú te dedicas a cocinar, pues tal vez no tengas mucho que decir, no hay necesidad de forzarlo. La realidad es que no te va a extrañar la gente no va a decir, oh, ¿por qué este medio de recetas de comida no está hablando sobre Marvel? Podrías encontrarlo, o sea, si tú encuentras la forma de vincular lo que haces en tu día a día a un tema que parece relevante para las personas, puedes hacerlo. Si haces hotcakes o pancakes o panqueques o panquecas, como se le conozca en tu país, pues bueno, puedes hacer entonces un tutorial de cómo hacer cualquiera de esos en forma de Spider-Man. Y entonces tal vez puede ser que te ayude el estreno de esa película para que generar contenido y para que la gente te encuentre a partir de las búsquedas. En México hay un concepto que explica muy bien esto y también en Estados Unidos que se le puede conocer como el hype y le llamamos mame, que es el contexto y la emoción colectiva por hablar y opinar sobre algo de forma efímera. Esto significa que es algo tan grande y que abarca tanto a la sociedad que todo el mundo quiere opinar y entonces tú puedes hablar o puedes subirte al mame y platicar sobre eso. Ejemplo, el mundial. ¿No? Entonces en el mundial todo el mundo habla sobre el mundial, incluso a los que no les gusta el fútbol, pues porque es algo demasiado importante como para ignorarlo en tu día a día. Entonces estos son los momentos en los que tal vez tú tienes que analizar si vale la pena que tu contenido dependa de una agenda de publicación, de una agenda social de lo que está sucediendo. Tienes que identificar esos momentos. Si tu contenido tiene algo que decir y puede hablar en ese momento, hazlo, no desaproveches esa oportunidad porque es un buen momento para cazar un contenido. Digamos entonces que tú creaste un contenido sobre la protección de los datos personales en Internet. Lo creaste porque ese es un tema que es relevante todo el tiempo y no estuvo casado con absolutamente nada. Pero supongamos que entonces sucede una filtración de datos muy importante por parte de Facebook y todo el mundo está hablando de eso. Entonces ese es el momento ideal para publicar ese contenido. Es cuando se casa lo que tú haces en tu día a día con lo que la gente está hablando y entonces alcanzas una relevancia muchísimo más grande que si lo publicaras un martes cualquiera por ahí. Entonces eso es importante.
Si no tienes nada que decir, como decía, está bien, no te preocupes. La gente no está preocupada por lo que tú hablas. La gente está preocupada por lo que a ellos le importan, y si de casualidad lo que a ellos le importa estás tú y lo que tú tienes que decir, es muy bueno. La clave es que hagas un mapa sobre las cosas o los eventos que a la audiencia a la que te estás dirigiendo le interesaría, y entonces a partir de ese mapa identificar que los temas que estás preparando pueden casarse con esos contenidos y aprovechar esa subida para tener muchísimo más relevancia. Vamos a hablar en la siguiente clase sobre cómo pautar contenido y cómo hacer que si orgánicamente, si todo lo demás que hemos hablado sobre el PR, sobre la agenda de publicación y sobre la publicación falla, ¿qué puedes hacer? Vamos a verlo en la siguiente clase.